Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Hoy día quiero hablarles lo que es el flujo de caja económico y financiero. El flujo de caja económico es en sí lo que nosotros vamos a evaluar el proyecto, independiente de cómo va a ser su alternativa, de cómo van a ser sus alternativas de financiamiento. Y para eso la estructura tenemos primero lo que son los ingresos afectos impuestos, que es el ingreso por venta, y el ingreso, en este caso, ingreso por venta o actividades ordinarias y operacionales, y los ingresos, en este caso, por actividades de una venta, por ejemplo, de un activo fijo. En este caso, el ejercicio era un vehículo el año 4. Los costos variables que van en función al volumen de unidades producidas, los costos fijos que son determinados de acuerdo a cierta cantidad de unidades producidas, y los gastos administrativos de venta se conocen como ingresos también afectos a impuestos. Después viene lo que es la depreciación, valor libre y amortización. Esto corresponde a gastos que no son desembolsables. Netamente en términos tributarios se va reflejando el desgaste de este activo fijo año a año a través de una depreciación lineal, o en este caso el valor libre contable que hay del activo fijo en la empresa, y la amortización en términos de los intangibles. Por lo cual rebaja la base de la utilidad antes de impuesto, la base tributaria, y después se debe hacer un ajuste dado que no es un desembolso efectivo después de las utilidades después de impuesto. Y acá nosotros vamos en nuestro ejercicio también está el impuesto, que era un 27%, la utilidad después de impuesto, que es en este caso el desembolso que yo hice de impuestos, lo que me queda restante. Realizo este ajuste y considero también lo que son las inversiones en activos, ya sea el año inicial, antes, en este caso, antes de comenzar el proyecto, y también considerar la inversión en caso de que se vuelva a adquirir algún activo fijo. Los gastos de operación en marcha también se tienen que recuperar, y el capital de trabajo. Este es el flujo económico. Entonces, en este ejercicio teníamos era un taller mecánico, el cual teníamos ingreso por reparaciones de dos líneas, en este caso dos líneas de servicio, una que son el servicio de mantención y de cuidado autoeléctrico, y otra automóvil en general. Nos daban las cantidades respectivas por precio, multiplicábamos y daban los ingresos totales. Después, para sacar nuestros costos variables, en el ejercicio venía establecido que era un 20% de los costos de los ingresos totales. Entonces ahí calculábamos directo y traspasábamos a lo que es, en este caso, la línea respectiva. Se hacía mención que los costos fijos eran de 6 millones cada año, y ahí estaban los 6 millones. Podrían haber dicho que son los primeros 3 años 6 millones y después los 2 años siguientes. Puede cambiar de acuerdo al volumen de, en este caso, de atenciones. En este caso eran los 6 millones durante los 5 años. Después viene lo que es la depreciación. La depreciación es de disminución, llámese por uso, obsolescencia o desgaste de este activo, de activo fijo. Nosotros teníamos las inversiones respectivas y la vida útil y la vida útil. La depreciación calculábamos por el número de años de vida útil estimado, y después la depreciación acumulada corresponde al periodo real efectivo que estuvo dentro del, en este caso, de la empresa, para luego poder determinar el valor libre, que es el valor del equipo menos la depreciación acumulada. En este caso, la depreciación inicial corresponde a estos ítems, y después, dado las características del ejercicio, establece de que hay una adquisición de un activo fijo con el mismo nivel de duración, en este caso, este vehículo 2 con 10 años, por lo cual la depreciación acumulada solamente es del quinto año, ya que se compra al final del cuarto año. Y se sugiere que trabajen con la tabla resumen para poder, en este caso, traspasar la depreciación individual y luego traspasarle lo que es el flujo. El valor libre, como nosotros había acá dos registros, uno lo que es el año 5 con todos los activos fijos que se encuentran en la empresa, y el año 4, en este caso, con la venta del vehículo 2.
Luego, en este caso, sacábamos la utilidad antes de impuestos, que son los ingresos, ya sea operacionales y por venta de activos fijos, menos todos los costos, en este caso, los egresos afecto impuesto, costos fijos, variables y gasto administrativo de venta, y todos los gastos no desembolsables, depreciación, valor libre y amortización. De ahí nos daba la utilidad antes de impuestos. Aplicando la tasa un 27% nos da la utilidad después de impuestos. Para reflejar en sí la evaluación del proyecto, de nuestra idea de negocio, en, y dejarla en forma separada, lo que son los gastos no desembolsables, dado que no hubo un flujo, un egreso de efectivo real, solamente contable. Entonces, por eso se hace un ajuste de gastos no desembolsables y acá vamos, en este caso, considerando la depreciación que descontamos año a año, el valor libre respectivo y si en caso hacía meditarse la amortización, desarrollando este ajuste que se suma y después viene una nueva línea que es la inversión. Esta inversión fue al inicio del periodo, en este caso del proyecto, que constaba de infraestructura, en este caso de vehículos, etc. Luego nosotros teníamos los gastos de operación en marcha, en este caso, que se pueden haber amortizado, que son en este caso estos, y el capital de trabajo, que este se calcula en forma desfasada. Yo requiero, en este caso, dice que es un 20% de los costos operacionales, sacando los costos operacionales, los fijos más los variables. Acá tenemos los costos de cada año y sacamos respectivo 20%. Y esto correspondería a nuestro capital de trabajo. Ahora, ¿cómo lo asignamos en nuestro flujo? Recordemos que nosotros tenemos que habilitar todo lo que es en cuanto a nuestro proyecto para poder generar las ventas desde el año cero. Entonces, en el año cero nosotros tenemos un capital de trabajo para que el año 1, ya que comienzan las ventas, también requiere una menor cantidad. Y se va restando, por ejemplo, esto va desfasado. El año 1, el año 1 se necesita 21 millones 490, entonces yo lo voy a desembolsar el año 0. El año 2 requiero 29, pero ya había desembolsado 21, entonces solamente la diferencia. Ahora, recordando que el capital también se recupera al final del periodo, en general algunos ejercicios, la mayor parte dice que se recupera al 100%, pero la realidad es un poco diferente, el cual, dado por distintas eventualidades que puede incurrir la empresa, se recupera un porcentaje, ¿sí? Y esto se coloca dentro del flujo. Luego, nosotros tenemos el flujo económico, que es, en este caso, sumamos todos los desembolsos del año cero, inversión, capital de trabajo, y en este caso el flujo económico tenemos la utilidad después de impuestos, más el ajuste de gasto no desembolsable, menos el desembolso de capital de trabajo. Y acá tenemos el flujo respectivo. Y así lo hacemos año a año. Considero que en el año 4 se había incorporado un nuevo activo, en este caso un activo, la adquisición del vehículo. Y acá nosotros tenemos el resultado de nuestro flujo económico. Para nuestro flujo financiero, nosotros tenemos que considerar lo que es el financiamiento. En este caso, colocamos como supuesto en el ejercicio que para el financiamiento del proyecto la empresa solicita un crédito correspondiente al 80% de la inversión inicial en un plazo de 5 años, la tasa de interés del 10%. Estas son las condiciones: tasa de interés, monto del crédito. Si la inversión inicial era 32 millones y medio, el 80% corresponde a 26 millones en 5 años. Y se trabaja siempre por método francés, recordando que la fórmula financiera para calcular la valor cuota es igual a menos pago, porque sea en este caso quede acá positivo, menos pago, paréntesis, la tasa respectiva de interés en términos porcentuales, punto y coma, el tiempo transcurrido, generalmente el horizonte de evaluación de los proyectos 5 años, y punto y coma, el monto del crédito respectivo, cierra paréntesis. Y calculo el valor cuota, que al ser francés es el mismo valor cuota. Luego, para calcular el interés, se debe determinar la tasa de interés, en este caso el factor 10% por la deuda respectiva a los 26 millones y los años siguientes por el saldo de la deuda respectivamente.
En este caso, la amortización va a ser el valor cuota que yo desembolsé menos los intereses que yo voy pagando periodo a. Luego, para calcular el saldo amortizado, yo voy restando la amortización en este caso del periodo, del respectivo periodo. En este caso, debía 26 el año cero cuando se cursó el crédito, pero amorticé el año 1 4.258.735. Por tanto, el saldo de la deuda me queda aproximado en 21.741. Bien, luego se traspasa esto donde nosotros tenemos el flujo económico, acá lo teníamos, y están los intereses. Los intereses yo los pagué al considerar la valor cuota. Entonces aquí está en rojo como desembolso. Y la amortización también cada periodo. No se registra el valor cuota completo, sino que se registra por separado. No se va, entonces se refleja los intereses del desembolso y la amortización los desembolsos cada año. Luego, dado que los gastos financieros rebajan lo que es la base de la utilidad antes de impuesto, hay un beneficio tributario y eso corresponde al 27% de los intereses respectivos. Entonces yo calculo con la fórmula el 27% de, en este caso, lo que son los intereses. Y ese es el beneficio que yo recibo, o sea, el que, el que yo voy a recibir al financiarlo vía deuda. Luego, entonces, tenemos que registrar lo que es crédito. Este préstamo recibo yo este monto, estos 26 millones ahora, el cual después año a año voy reflejando el ingreso con los intereses de la amortización del crédito. Entonces, para determinar el año cero, el flujo definitivo, tenemos los 53 millones menos, en este caso, el desembolso de los 53 millones 990 y vamos a sumar este dinero que nosotros hemos recibido, los 26 millones. Entonces, el desembolso va a ser de 27 millones 990. Luego, año a año, voy, en este caso, el flujo económico, menos los intereses, más el beneficio tributario, menos lo que es la amortización por el préstamo. Y así hacemos flujo a flujo. Acá están las respectivas fórmulas para que ustedes puedan también recordar y ante cualquier duda me están contactando, me comunican, por favor. Que sea una buena semana. Adiós.